El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Según nos cuenta la Biblia, según nos cuentan las Escrituras, dice que Dios siempre se valió de dificultades para mostrarse. ¿Cómo puede mostrarse un Dios de poder si no hay personas que están atravesando luchas o dificultades? No habría forma. Dice la Escritura que Dios se vale de hombres y mujeres que están atravesando en momentos malos. Y Dios le gusta acercarse en el momento peor, en el peor momento de esas personas, para darles una bendición, para que ellos le conozcan de verdad. Por eso la Biblia dice: invócame en el día de la angustia, para que le conozcas a Dios en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la prueba, para que alcances a entender que Dios es un Dios que le gusta glorificarse en medio de la adversidad. Cuando todos pierden las esperanzas, sabes que para Dios siempre hay esperanza, que para Dios no hay nada imposible, dice la Escritura. Cuando nadie tiene respuestas, es ahí cuando Dios tiene una respuesta. Cuando no hay salidas, es ahí cuando Dios dice: yo soy la puerta, yo soy el camino y la verdad y la vida. La Escritura dice que entonces los hijos de Dios comenzaron a conocer a ese Dios. ¿Y sabes la diferencia cuando conoces a ese Dios de cuando conoces la religión? Es que empiezas a vivir una vida de bendición. Comienzas a vivir una vida en la cual sientes que sos invencible de la mano de Dios, que nada te puede detener, que nada puede frenar la voluntad y el propósito que Dios tiene para contigo. Así se sentían los hijos de Israel. Ellos, aun cuando eran pocos, dice que enfrentaban a ejércitos que le duplicaban y le triplicaban, y a veces hasta eran 10 veces más numerosos que ellos. Pero ellos tenían una fortaleza, un ánimo distinto, un ánimo diferente, al punto tal que dice que cuando cierto varón salió a la guerra contra los madianitas, dice que Dios le fue diciendo que que despida al ejército porque eran muchos y él nos iba a poder mostrar. Qué tremendo, qué bueno que es Dios. Dice que iban como 20.000 a la guerra. Dios dijo: no, ¿cuál es el chiste así? ¿Y yo qué voy a hacer? Dijo Dios. ¿Cuál va a ser mi trabajo entonces si ustedes van a pelear todos, tanta gente a la batalla? Dios quería mostrarse. Claro que Dios quiere mostrarse. Claro que en estos días, al igual que en tiempos antiguos, Dios quiere mostrarse. Para que dejemos de andar mirando una religión, para que dejemos de andar mirando a un Dios que está lejos. Porque la Escritura dice que cercano está tu Dios. Y algunos dirán: pastor, pero si usted supiese los problemas que tengo. Bueno, sos el candidato ideal entonces. Así dice la Biblia. Así como hace un tiempo escuchaba acerca de unos doctores que querían probar una cirugía nueva y empezaron a ver a los candidatos. Y había un hombre que había tenido un problema terrible, un accidente tremendo. Entonces era muy pobre y no podía operarse. Y los médicos le dijeron: mire, queremos probar esto, que es una innovación tecnológica. Van a participar como un grupo como de 20 doctores. Le vamos a hacer una cirugía que va a ser la primera en el mundo de esta clase. Y el hombre decía: está todo bien, pero yo no tengo dinero. Y ellos le dijeron: no hay problema, usted se anima. ¿Cómo no me voy a animar?, dijo él. Y así lo operaron, gratis. Una operación que valdría tal vez $200.000. La cantidad de médicos y la tecnología que tuvieron que poner al servicio de esta persona. Era un senegalés, una persona del África. No tenía nada, pero él era el candidato. Los doctores estaban contentos, el senegalés más contento todavía. Él era el candidato. Estás atravesando luchas, pruebas, situaciones imposibles, entonces sos el candidato para Dios, para que Dios se glorifique. Dice que Dios le dijo a Gedeón: sabes que el ejército es mucho, Gedeón, no podemos así trabajar. ¿Yo qué voy a estar haciendo? ¿Voy a ir nada más de adorno? Dijo Dios: no, despídelos. Diles que el que tenga miedo, el que tenga algo que hacer en su casa, se vuelva. Y dice que al otro día
Se volvieron un montón. Y Gedeón dijo, bueno, Señor, ahora ya está. Y Dios le dijo, no, todavía son muchos. Yo quiero glorificar mi nombre. Yo quiero que la gente me conozca, pero que no me conozcan como un Dios de religión. Quiero que me conozcan como un Dios de poder. Esa es la diferencia que se está marcando en estos días entre el que conoce de religión. Hay muchos que saben de religión, hay muchos que saben de teología, hay muchos incluso que son personas que se dedican a estudiar las escrituras, pero no conocen a ese Dios. No conocen al Dios de los imposibles, no conocen al Dios de los milagros, no conocen al Dios que está buscando candidatos, al que está destruido. A ese dice Dios, a ese le vamos a hacer una cirugía mayor, lo vamos a dejar como nuevo. Aquel que ya va por el 4º divorcio, ese tráeme, dice Dios, tráemelo a ese, para que luego cuando lo sane y cuando lo restaure, salga por la ciudad, la gente diga, mira por fin la 5ª le duró. Y van a empezar a preguntar, ¿y cómo hizo? Si ninguna de las otras le duró, porque era tan loco que ninguna mujer le aguantó al lado. Y cuando la gente pregunte, él dirá, gracias al Señor. Esto es lo que Dios quería con Gedeón. Dios le dijo, despide a tanta gente. Yo quiero actuar, quiero mostrarme, quiero que la gente me conozca. ¿Sabes? Al punto tal que quedaron como 300 hombres de aquellos 20.000. Y Gedeón le dijo, bueno, ahora estás contento, Dios. Ahora sí. Y Dios le dijo, más o menos, le dijo. No tienen que ir ustedes con muchas espadas. Mejor, ¿por qué no van a la batalla con unas tinajas con fuego adentro? No tanta espada. ¿Para qué tanta espada? Para que yo me glorifique. Y así dice que hicieron los hombres de Gedeón. Fueron con tinajas y fuego a la guerra. Le habían puesto teas encendidas adentro de las tinajas. Y dice, y rodearán el campamento de los madianitas, y cuando los rodeen empezarán a romper las tinajas, y se verá la luz de repente en medio de la oscuridad, y gritarán con todas sus fuerzas, y ahí verán cómo yo actúo, dijo Dios. Y así fueron. Dios quería glorificarse, al igual que en estos días. Sabes que Dios está buscando un problema que tengas para glorificarse, pero para que le des lugar a Él. Algunos dicen, sí, Señor, te pido por esta situación, pero luego no le dejan actuar a Dios. Dice, Señor, te pido que me prosperes, pero no lo dejan a Dios que actúe. No le dan espacio a Dios. ¿Cómo Dios puede actuar si no le das espacio? Sabes que yo siempre que atravieso problemas y dificultades, le doy un tiempo a Dios, le doy un espacio, le digo, Señor, aquí empieza mi problema. Y hasta este momento voy a tener que empezar a tratar de resolverlo de alguna manera. Pero antes de que llegue ese mi momento, voy a dejar un tiempo para que tú resuelvas ese problema. Señor, hasta aquí vino la dificultad o la necesidad material, económica. Señor, voy a tener que hacer algo, pero hasta eso voy a dejarte un espacio para que tú me muestres algo. Tú me muestres un camino, una forma, para que tú te glorifiques. Si no, ¿cómo va a ser Dios si vas a terminar creciendo en una religión? Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que quiere mostrarse en tu vida. Aún en el niño, que le pida un imposible a Dios. ¿Sabes cuántos niños hay? Y dicen, Dios, te pido por mi papá, te pido por mi hermano que está enfermo. Dios concederá las peticiones de tu corazón. Claro que sí. Cuando ellos crezcan dirán, yo conozco a un Dios que responde, a un Dios que contesta. No a un Dios que uno le pide y parecería que Dios no escucha. Dice que el pueblo estaba cansado de buscar a un Dios que no respondía. Y un día Elías se para ante el pueblo y le dice al final, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar que un día creo en Dios y al otro día no, ya no creo tanto? Un día sí, Dios me ama, yo lo amo, y al otro día no, ¿por qué uno tiene que ir tanto a la iglesia? Dice que el pueblo estaba así. Y era uno de los motivos por los cuales Dios frenaba su mano. Porque cuando lo iba a bendecir, ellos comenzaban a hacer sus brujerías, sus trabajos de hechicería. Entonces Dios decía, no los bendigo nada. Porque si los bendigo, luego van a decir que lo hizo el gauchito Gil. Cuando viajo por las rutas, veo tantos gauchitos que me da ganas de bajarme y agarrar a patadas todos esos trapos rojos que hay por ahí. Digo, bueno, hay gente que en su desconocimiento, en su ignorancia lo pone, así que queden ahí.
pero por todas partes hay trapos rojos. Un día un hermano decía, ¿sabes qué iba pasando, pastor? Y algo me decía que tenía que dejar una botellita a la difunta Correa, si no me iba a ir mal en el viaje, dice. Pero yo sabía que era del demonio, pero algo me decía, bueno, pero mirá que te va a castigar. Yo le digo, ¿y qué hiciste? Porque era un hermano nuevo. Dice, no, pastor, resistí. Me iba más o menos con miedo en la ruta, pero le dije, Dios, cuídame, dice. Claro, antes se encomendaba a la difunta Correa. Yo me acuerdo que venía viajando una vez en la ruta y venía en un auto que venía levantando temperatura y de repente ya no me quedaba más agua, pero la difunta Correa hizo un milagro ahí. La encontré llena de botellas de agua, así que llené todo el motor, el radiador de agua y me cargué unas cuantas botellas para el viaje. Fue el único milagro que me dio la difunta Correa. ¿Sabes que hay personas que en su desconocimiento le tienen temor a la difunta Correa? O algunos dicen, pastor, yo me persigno cuando paso frente de la iglesia, pero porque no sea cosa que Dios me castigue. Y lo hacen como por temor, lo hacen como parte de una religión. Van y le dejan una ofrenda a la Virgencita que está por ahí en el costado de la ruta, al Gauchito Gil o a quien sea. Porque tienen temor, porque no conocen a su verdadero Dios. Que Dios te libre de todo eso. Jamás le vayas a dar una ofrenda a ninguno de los santos o de las estatuas por temor, ni por no temor. Eso es idolatría, paganismo. La Biblia dice que así se encontraba el pueblo. Entonces dice que Elías le dijo al final, ¿hasta cuándo? Un día dicen que creen en Dios y al otro día se van detrás de Baal. Un día dicen que aman a Dios y al otro día están haciendo sus agorerías. Y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dijo él, sírvanle. Si Dios existe, buscale. Y si Dios no existe, bueno, ahí tienes todo el mundo para ir a pecar. ¿Quién te va a detener? El pastor no te va a cuidar. Ahí tienes la calle, puedes hacer lo que quieras, lo que esté al alcance de tu mano. Sin embargo, la Escritura dice, y sabe pues que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Un día tendrás que dar cuenta delante de Dios de toda tu vida. Entonces Elías le dijo, ustedes definitivamente no creen en Dios. Claro, tenían tanta idolatría que ya no había cabida para tantos profetas y sacerdotes de los dioses paganos. Dice que se juntaron como 500 profetas baales. Y empezaron a invocar a su Dios. Elías le dijo, bueno, hagamos un altar. Y el que sea el Dios verdadero, que responda a la oración de su fiel, de la persona que le invoca. Entonces dice que los profetas de Baal, cientos de ellos, comenzaron a preparar su holocausto. Y le pedían que descienda fuego del cielo y encienda el holocausto. Y empezaron a hacer sus cantos, sus rituales, sus gritos. Dice que pasaban los minutos, pasaban las horas. Y dice que Elías los miraba. Y Elías les decía, che, ¿no estará durmiendo tu Dios? Le decía. Grítenle más fuerte, decía, por ahí está distraído, le decía. Y ellos seguían gritando al punto tal que después comenzaron a flagelarse el cuerpo y se empezaron a cortar el cuerpo, diciendo, así nos va a escuchar. ¿Sabes qué? Eso es cosa de risa. Alguno dirá, pastor, eso parece un chiste. No, ¿qué chiste? Si aquí en estos días presentes hay personas que para ciertas fechas del año se crucifican ellos mismos. Y los podés ver en la televisión crucificados y todos sangrando y dicen que de esa manera ellos participan de los padecimientos de Cristo. Y están crucificados. Otros se clavan agujas, se cortan la lengua. De esa manera se acercan a su Dios a través del sufrimiento. Dice que así los profetas baales comenzaron a flagelarse, a cortarse el cuerpo y les chorreaba la sangre. Y claro, lo único que era no había espíritu ahí, era todo carne, sangre. Dice que entonces, después de que ya vieron que su Dios no les respondía, dice que se dieron por vencidos. Entonces Elías dijo, bueno, ahora yo voy a invocar a mi Dios. Voy a invocar al Dios que creo que es un Dios verdadero y real. Entonces le dio órdenes a los que estaban preparando el altar. Le dijo, no pongan las ramas así nomás, sino échenle agua encima.
Y no le echen un baldecito de agua, échenle mucha agua, al punto que el agua chorree para todas partes y no quede la menor duda de que ninguna chispita accidental vaya a encender el fuego. Y así, dice que cuando hubieron puesto el holocausto, las ramas, los baldes y baldes y baldes de agua, dice que todo era un charco de agua alrededor del holocausto de Elías. Y Elías oró a Dios. Y cuando Elías oró a Dios, dice que fuego cayó del cielo y encendió el holocausto. Cuando la gente vio todo eso, que el fuego había encendido el holocausto del altar, dice que todos se tiraron de rodillas y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, gritaban. Era el momento de conocer a un Dios que responde. Era la hora de conocer a un Dios que es un Dios vivo, no un Dios que está muerto, no un Dios que simplemente lo ves en una figura que está crucificado. Aquel que fue crucificado se levantó al tercer día. Y Él mismo te dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el Señor. Aleluya, aleluya, y aleluya. Claro que sí, digno es Él. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 113, versículo 9, dice el Señor. Solamente leemos el versículo 9. Dice Dios: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya. Dice Dios: Él hace habitar en familia a la estéril. Dice Dios: yo soy el Dios que hago estos milagros. Soy el Dios que torno lo imposible en posible, que torno las circunstancias adversas en bendición, que cambio lo amargo en dulce, la tristeza en felicidad. Ese es el Dios que conocían los hijos de Israel. Por ese Dios cantaban, a ese Dios le cantaban, por ese Dios se esforzaban, a ese Dios es al Dios que buscaban. ¿Cómo alguien puede buscar a un Dios que está muerto? ¿Cómo alguien puede ir tantos años a una iglesia y pararse y aguantar hasta que terminen de decir un sermón, irse a su casa? Yo no aguantaría, sinceramente. Si no hubiese conocido a un Dios verdadero, no estaría parado hoy aquí. ¿Piensas que durante todos estos años para mí sería un tormento venir a la iglesia? Sería una tortura. Como no es para muchos, que no van a la iglesia no porque no crean en Dios, sino porque en la iglesia que van no le hablan de un Dios vivo, porque ellos no conocen a un Dios vivo. Entonces salen de la iglesia porque dicen: no, yo quiero conocer a algo distinto, a un Dios verdadero, quiero conocer a ese Dios que hace milagros, como dice el Salmo, que hace habitar en familia a la estéril, a la que no puede tener hijos. Dice el Señor: yo la voy a hacer habitar en familia, y va a ser madre de sus propios hijos, la que es estéril. ¿Y sabes qué? La gente luego, cuando miran a la estéril, que ahora tiene hijos, que habita en familia, porque esta es una doble bendición. Dice la Escritura: Él hace habitar en familia a la estéril. En familia, dice, en un hogar estable. A la que no tenía posibilidades de formar un hogar, dice que tendrá un hogar estable, porque no solo cuenta tener hijos. Tener hijos puede tener cualquiera. Cualquiera puede tener hijos. Algunos dicen: ah, las madres. No. Madre puede ser cualquiera. Padre puede ser cualquiera. El asunto es poder mantener un hogar bien constituido. Es poder darle la contención a esos hijos, la educación, la confianza, la seguridad, el buen ánimo. Aquí hay una doble bendición, porque dice que Él hace habitar en familia a la estéril. La estéril ahora estará en familia. ¿Sabes cuántas mujeres hay que tienen muchos hijos? No son estériles, pero no tienen familia. Tienen hijos, mas no tienen familia. Yo he conocido mujeres que han tenido muchos hijos y al día de hoy no tienen familia. Tienen muchos hijos, pero no tienen familia. No pudieron constituir un hogar. El poder constituir un hogar en estos días, al igual que en los tiempos antiguos, es una gran bendición. Tener hijos puede tener hijos cualquiera. Hasta los animales tienen sus crías. El ser humano también puede tener sus crías. Eso no es ninguna ciencia, ni no es nada loable. Lo importante aquí es poder constituir una familia, dice Dios. Él hace habitar en familia a la estéril. Primero, dice Dios, la que antes era estéril, la que se iba a morir vieja y sola, no va a morir vieja y sola, dice Dios. Se va a morir en medio de su familia en bendición. Es la primera bendición. Dios le promete que va a tener un hogar estable.
Pero luego dice la segunda bendición, que se goza de ser madre de hijos. Y la segunda es que pueda engendrar sus propios hijos. En momentos en cuanto ella estaba estéril y otras tenían hijos, pero luego no pudieron constituir hogares, esta estéril, dice la Biblia, no solamente podrá engendrar hijos, sino que podrá constituir un hogar estable, que podrá darle unión, afecto y amor, esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué le va a dar esperanza? Porque esta mujer estéril va a tener algo distinto a las demás mujeres. Sabes que lo que se espera se valora. Lo que adquieres con esfuerzo lo valoras. Cuando al niño le regalas algo y no le cuesta, lo tira, lo rompe, lo pierde. Los que pasaron necesidad cuando eran niños o jóvenes y hoy tienen trabajo y tienen dinero, aprenden a administrar bien su dinero. Pero los que no lo valoran, porque nunca pasaron necesidad. Nunca conocieron el estar tal vez en la casa y ver que la mamá está tratando de inventar algo porque no le alcanza el dinero para comprar el alimento para ese día. Entonces, pasado el tiempo, ellos no pueden aprender a valorar las bendiciones que tienen. Para ellos tener un plato de comida es algo normal, cuando para su padre no era normal cuando era niño. Un plato de comida, un postre, una buena ropa, una buena cama, un lugar en donde estar tranquilo y cómodo. Capaz que a vos te tocó andar de un lugar para otro, o incluso conozco a muchos hombres y mujeres que se criaron en casas de parientes, que los criaron sus tíos, sus abuelos, los maltrataban, los golpeaban y no había quien los defendiese. Nadie podía responder por ellos. Esas personas tienen una característica hoy distinta. Dios los llama ahora y le dice: vente aquí. Tú eres mi candidato, dice Dios. A ti que la vida te fue muy dura. A ti que te criaste y nunca supiste lo que fue el afecto de un padre. Yo seré tu padre, dice Dios. Yo seré tu madre, dice el Señor. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, el Señor te recogerá, dice la Escritura. El Señor te tomará. Y esa circunstancia adversa que parece una maldición terminará siendo una bendición, porque te habrá enseñado el aprender a valorar las bendiciones que vendrán luego de la mano de Dios. Dice que esta mujer, siendo estéril, luego no solo puede tener hijos, sino que puede mantener su matrimonio estable, su familia estable. Porque esperó tanto por los hijos, lloró tanto por sus hijos, que cuando los tuvo dijo: yo ahora no quiero que mis hijos sufran. Quiero que mi hogar sea como un pedazo de cielo. Hay mujeres que tienen sus hijos, no son estériles, pero andan, que este me vuelve loca, que este no lo aguanto más, que ya no sé qué hacer. Y la estéril anhela tener hijos. Y la que tiene hijos no valora a los que tiene. Cuando entraba hoy a la reunión, saludaba a una hermana que yo me acuerdo que cuando llegó a la iglesia había sido abandonada por sus padres desde muy pequeña. Le tocó vivir una vida terrible, tremenda. Se terminó criando con una familia y luego con otra familia. Cuando ella creció, donde había un niño en la iglesia, ella iba y lo malcriaba, lo abrazaba, le daba caramelos. Lo tenía todo el día alzando y nosotros le peleábamos, le decían: no alces a nuestros hijos, no los tengas todo el día alzados porque se van a malcriar. Y ella decía: pastor, pero un ratito, y los tenía todo el día. Claro, luego lo bajaban a la criatura al piso y parecía que el piso les quemaba. Así niños que parece que se mueren cuando los dejan en el piso. Quieren todo el día estar alzados. Bueno, el tiempo pasó. Pasaron, mis hijos crecieron, pero ella siempre encontraba otro candidato. Eran los hijos de otro hermano que había tenido niños y el hijo del otro, y siempre andaba con un niño a cuestas, con uno o dos. Ahora tiene 4 y no los aguanta. Iba a seguir teniendo más, pero dijo: me voy a operar porque si no, esto no se corta más, no se termina más. Ella que estaba sola, Dios la bendijo con 4 hijos. Y ahora lo que tiene que entender es que el Dios de milagros la está bendiciendo, que ahora la bendición que sigue es poder habitar en familia, es poder hacer que esos niños sean parte de una bendición íntegra, total. Conocer a ese Dios de los milagros. Conocer a ese Dios que a veces en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas de la vida puede glorificarse. Y aún en los milagros más grandes puede mostrarse.
La Biblia dice que esta mujer tendrá esa doble bendición. Pero cuando la Biblia dice en el versículo 9, Él hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos. La Escritura no solamente habla de una mujer, sino habla del poder de Dios. Aquí el actor principal no es la mujer estéril. Si alguien entiende eso, está mal. Aquí el actor principal es el poder de Dios, que dice: yo puedo hacer tantas cosas imposibles por ti, si solo me lo pides, si solo te pones en mis manos. Si sos estéril, te puedo dar hijos, y aún que habites en familia y descanses en paz. Y lo que iba a ser un futuro desastroso para tu vida, ahora será de bendición. Sabes que hay personas que tienen hijos y tienen sus maridos, pero algo les falta. Tienen su cama, tienen su casa, tienen su comida, tienen su vehículo, pero algo les falta. Y parece que lo que les falta, así como uno dijo un día: ¿sabes qué? Yo sé que quiero algo. Y estaba preocupado y pensaba día a día. Pasaban las semanas, decía: yo sé que quiero algo. Una casa no es, porque tengo casa. Familia no es, porque tengo familia. Dinero no es, porque tengo el que necesito. Y él pensaba y decía: yo sé que necesito algo, que quiero algo. Y sabes que empezó a pensar, el asunto es que esto que empezó con un cuestionamiento a sí mismo, corto, pequeño, se empezó a agrandar. Iban pasando los meses y él decía: ¿pero qué es lo que quiero? Porque supuestamente tengo todo lo que quiero, pero quiero algo más. Y así empezaron a transcurrir los meses. Sabes que después de mucho tiempo, él dijo: lo que yo quiero no existe. Porque él buscó en todo a su alrededor para ver qué quería. Quería un auto mejor. Dijo: no, eso no quiero. Quiero una familia mejor. No quiero una mujer mejor. No quiero. El problema es que él sentía que había una necesidad en su corazón, pero él no sabía qué era lo que necesitaba. Miró a su alrededor en el mundo y trató de poner ahí en esa necesidad un auto, una casa, bienes, familia, sus hijos, una profesión, un estatus. Y dijo: no es eso lo que necesito. Es como cuando alguien dice: quiero comer algo, dice, pero está lleno, tiene la panza que le revienta, dice: tengo ganas de comer algo, y va a la heladera, come un poco de fruta y dice: no, esto no quería, dice. Va al kiosco, se compra un chocolate y dice: no, tampoco quería un chocolate. Y así, y anda viendo a ver qué es lo que quiero. Sabe que él quiere algo, pero no sabe lo que quiere. Bueno, sabía que él necesitaba algo, pero no sabía qué era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era Dios. Lo que necesitaba era llenar ese vacío que había en su corazón, que solo lo da Dios, que te enseña a disfrutar a tus hijos, a tu familia, el sol que se levanta cada mañana, el viento a veces que sopla. Hay algunos que lo disfrutan y otros lo insultan. Ahí se marca una gran diferencia. La Biblia dice: yo soy un Dios poderoso, dice Dios, un Dios que voy a hacer milagros. Milagros no solo para los años que vienen, no, milagros en la vida cotidiana. La mujer que no puede tener hijos, le voy a dar muchos hijos. Y no solo va a estar contenta con eso, sino que voy a hacer que pueda establecer una familia y pueda ser feliz, y pueda valorar lo que tiene, y pueda ser una mujer agradecida de la vida, agradecida de lo que Dios le permitió tener en la vida. Hace un mes atrás, los hermanos, hace como 2 meses atrás, los pastores que están en Estados Unidos pusieron unas propagandas en unas revistas promocionando los cultos, las reuniones, los días de reunión que tenemos ahí en Los Ángeles. Y bueno, me contaba hace unos días, un pastor me dice: ¿sabes qué, pastor? Nos llegó una mujer a la iglesia, dice, y nos contó que estaba totalmente depresiva. Estaba sumida en un caos de depresión. Su vida era un desastre. Tenía a su esposo, tenía a sus hijos, pero para ella nada tenía más sentido. Sabes que luego de la depresión vienen las ganas de quitarse la vida, viene el deseo de suicidarse, el deseo de irse de la casa. Hay mujeres que se van de la casa y no saben ni por qué se van. Así como ese que corría, dijo: ¿por qué corro si no soy gato? Dijo. Bueno, hay algunos que corren y no saben ni por lo que corren. Huyen y no saben ni por lo que huyen.
La Escritura dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo persigue al impío. Pero así como cuando hay algunos que andan en malos pasos. Cierto día me pongo a hablar con un joven y decía, sí, pastor, decía, y miraba para atrás. Sabe que estoy atravesando un problema, dice, no vio a nadie por acá, ¿no? No, le digo. Bueno, y como le decía, pastor, yo sé que, y se daba vuelta cada rato, yo digo, ¿quién lo persigue a este? Huía como si fuese Bin Laden, así. Y yo miraba a mi alrededor y no había nadie. La gente pasaba por ahí, pero para él, cualquier persona que pasaba era un policía o alguien de investigaciones. La Biblia dice, huye el impío y nadie lo persigue al impío. Pero él se escapa, corre. Así como cuando alguien hace algo malo y otro le pregunta, ¿cómo andás? Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué me preguntás? Solo se delata. Bueno, esta mujer estaba sumida en un desastre. Pero sin embargo dice que empezó a sacar unos tachos de basura que tenía. Y cuando fue, miró adentro del tacho de basura y había una revista. Y justo abierta la página en la propaganda de la iglesia. Entonces ella miró así y miró, ¿por qué estás con esa carga? Así que metió la mano ahí en la basura y sacó la revista. Y sabes que le tocó tanto esas palabras porque era la palabra de Dios. La palabra que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esta mujer automáticamente llamó a la iglesia y preguntó cuál era el día de reunión. Me decían los hermanos, ¿sabes qué, hermano? Y esta mujer nos llamó y nosotros nos olvidamos. Y el fin de semana llegó a la iglesia ella y también llegó su familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice, ¿sabe qué, pastor? Y dijo, y aquí le dejo mi diezmo y le dejo el diezmo de mi marido. Estaba tan contenta que no sabía qué hacer para agradecerle a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¿Sabes? Cuando alguien conoce a ese Dios de poder, cuando alguien se da cuenta que Dios viene a tu vida para cambiarla, para darte un milagro, pídele a Dios un milagro. Ahora, pero no andes pidiéndole a Dios y luego dudando, pidiéndole a Dios y luego no dejándole espacio para que Él actúe. La Escritura dice que Gedeón le obedeció al Señor. Gedeón despidió a la gente, hizo que otros se fuesen, y solo con los poquitos que Dios le dio. Pero él dijo, bueno, Dios, aquí está. O te glorificás o nos matan a todos. Bueno, Dios se glorificó. Dios quiere glorificarse en tu vida también. Dios quiere mostrarse. ¿Cómo el incrédulo conocerá a un Dios de poder si no hay ninguna persona que esté atravesando situaciones difíciles? Si no hay ningún candidato para Dios. Dios quiere mostrarse como un Dios de poder, como un Dios de autoridad. Dice la Escritura que esta mujer tiene una bendición ahora y Dios hace que no sea más estéril. Pero ahora viene la otra bendición. Ella tiene que encontrar el sentido de la vida. Tiene que ser una persona agradecida. Este no es un mensaje solo para una mujer que esté estéril. Este es un mensaje para hombres y mujeres que en toda su vida se han vivido y se dan cuenta de que no pudieron producir bendición. Que son como plantas estériles. Como una mujer que no puede tener hijos, que no puede fructificar. Y todo lo que hacen se corta. Y todo lo que emprenden fracasa. ¿Sabes que la cantidad de personas que hablan conmigo y me dicen, no sé por qué, pastor, siempre que emprendo algo, lo dejo a la mitad? No sé por qué me pasa. No le pasa solamente a uno o dos, les pasa a muchos. Comienzan algo y cuando empieza la dificultad, la prueba, listo. Largan todo. Se frustró el plan. Sin embargo, Dios dice, yo quiero hacer un milagro en ti. Quiero que me conozcas. Yo estoy parado aquí porque he conocido a un Dios de bendición y a un Dios de poder. Porque he visto la mano de Dios en circunstancias adversas. Cuando otros miraban y decían, bueno, vamos a ver qué hace el pastor aquí. Yo decía, Señor, tú me vas a librar. Me libraste de una, me libraste de dos, me libraste de 10. De esta también me vas a librar. Y sabes que no es fácil confiar, pero viene la recompensa. No es fácil esperar, pero luego cuando ves el fruto, la gente se goza y dices, es increíble lo que Dios hace con ustedes. Pero el momento de espera es el que tienes que atravesar. El momento de confiar, el momento de creer. Cuando te largas al vacío en las manos de Dios y dices, Señor, o me sostienes o desaparezco aquí. Pero Dios dice, yo quiero glorificar mi nombre en ti.
Yo quiero dar a conocer mi poder a través tuyo. Por eso la gente piensa que a la iglesia vienen todos los que están mal. No es que vienen todos los que están mal, es que Dios está llamando al que está caído, al que está quebrantado. Dios te está llamando a aquel que está abatido y Dios dice, venid a mí. Los que están mal, los que están cansados, los que están trabajados, los que están abatidos, los que están enfermos, los que tienen luchas. Y yo te voy a mostrar mi poder. Yo te voy a hacer descansar, dice Dios. Así un joven se encontraba atravesando problemas tan grandes que había pensado en quitarse la vida. Y andaba caminando por la calle. Hasta que alguien le ofrece un volante que habla de la palabra de Dios. Y él cuando recibe el volante, él dice, bueno, ¿será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que Dios puede cambiar mi vida? Y mientras leía el volante, empezó a creer. Dijo, bueno, tal vez Dios haga algo por mí. A veces, cuando alguien te habla de un brujo, crees más en el brujo. Dice, no, este brujo viene de otro país. Tiene mucho poder el brujo. Y crees en él. Pero Dios dice, pero yo te estoy hablando, yo soy tu Dios, tu creador, te dice el Señor. Yo soy tu padre, te dice Dios. Pero le tienes más fe al brujo. Y Dios te está hablando hoy. No te está hablando el pastor Cortés, te está hablando el Señor. Sabes, este mensaje está recorriendo miles de kilómetros alrededor del mundo, y aún en Europa, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Es Dios el que te está hablando. Es Dios el que prometió darle hijos a la estéril. Es Dios el que prometió hacerla habitar en un hogar tranquila a la estéril. Es Dios el que promete traer a aquel que está abatido y darle una esperanza nueva. Por este joven aceptó a Cristo en su corazón. Cuando él pensaba que era solo aceptar a Cristo, luego comenzó a darse cuenta que Dios comenzó a cambiarle la vida. Él empezó a adquirir otro carácter distinto. Antes era una persona que tenía miedo incluso de la vida, tenía miedo de hablar con las personas, era una persona tímida. Y Dios comenzó a darle una confianza, una autoridad. Yo hace unos días estaba mirando algunos videos históricos y me reía. Lo invité a algunos pastores y le digo, vengan a reírse conmigo, les digo. Fueron a mi casa, miraban, se mataban de la risa. Algunos de los jóvenes a los cuales yo les prediqué hace muchos años, bueno, algunos de ellos eran tímidos, otros eran amargos, apáticos, otros eran intelectuales que no les sacaban ni una sonrisa para nada. Y ahí andaban, algunos disfrazados de payasos, y algunos haciendo algunos sketches. Se tiraban la oreja unos a otros. ¿Sabes por qué me reía tanto? Porque estos son pastores hoy en día. Y si yo te digo, se andaba tirando, este pastor le tiraba la oreja al otro pastor, vos no me vas a creer. Pero cuando Dios llegó a su vida, Dios les cambió el carácter, les dio unas ganas de vivir distintas, un deseo de salir adelante. Comenzaron a creer en un Dios de los imposibles. La Escritura dice aquí, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. El que no producía bendición, ahora será de gran bendición, dice Dios. Aquel que las cosas siempre le salieron mal, prepárate porque las cosas te van a empezar a salir bien. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que las cosas me salgan bien? Primero, una vez que te salgan las cosas bien, reconócelo a Dios en todos tus caminos, dice la Biblia. Y Él enderezará tus veredas. ¿Y qué otra cosa más, pastor? Solo dale el espacio a Dios. Cree, espera que Él actúe. Dale el tiempo a Dios que Él haga el milagro. No te desesperes. Confía en Él, dice la Biblia. Y Él hará. Espera en Él. Y Él hará. A veces parecería que es cosa de locos. Pero cuando esperas y confías en Dios, pones tu situación en las manos del Señor, tu economía, tu familia en las manos de Dios, y esperas que Dios actúe, Dios actúa. Siempre que tú no seas y no representes un estorbo. Sabes que yo en este caminar de la vida, de la mano de Dios, a día escucho de milagros del Señor. Día a día veo jóvenes cambiados, matrimonios transformados, niños cambiados por la mano del Señor, enfermos que son sanados, personas restauradas. Hace un par de semanas me comentaba un hermano acerca de cierto joven, que yo lo tengo aquí en la iglesia nuestra, y me decía, ¿sabes qué?
Bueno, ¿sabes en qué pasos andaba este joven? Me dice, ese andaba robando, andaba drogándose, andaba en lo peor, en los vicios más terribles, al punto tal que la policía ya lo tenían en la mira, en cualquier momento caía. Me dice, en cualquier momento ese hermano, ese joven caía a las manos de la policía. Pero bueno, Dios llegó a tiempo. Él le recibió a Jesús en su corazón. Cuando él me contaba todo eso, mira vos, le digo yo no sé, yo lo tengo aquí en la iglesia y es una bendición tremenda. Viene a la iglesia, salta, canta, sale, predica, viene, colabora, trabaja con nosotros. Dios lo cambió, Dios lo ha transformado, aleluya. Dios ha hecho que empiece a producir fruto. No sé lo que para otros será tu vida. No sé lo que para otros representó tu vida, un fracaso, una vida improductiva, una vida que no es un canal de bendición. Pero para Dios, yo aquí te voy a ver fructificado, prosperado y bendecido. Hay hermanos que dicen, pastor, a mí me cuesta hablar. No importa, Dios te va a dar palabras de sobra. Así me decía una hermana hace unos días y ahora tiene tantas palabras que no se puede contener. Dios te bendecirá y Dios te va a levantar. Solo tienes que creer y esperar que Dios lo haga, actuar, caminar. Dice que en un momento se acercaron 10 leprosos y les dijeron, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros. ¿Saben lo que les dijo el Señor? Vayan al templo y muéstrense al sacerdote. Ahora el trabajo lo tenían que hacer ellos. Ya Dios le había dado la palabra. Ahora ellos tenían que ir camino al templo. Y no iban al templo solamente a mirar. Antes de entrar al templo tenían que purificarse. Antes de entrar al templo tenían que preparar su corazón. Antes de entrar al templo tenían que ver cómo se iban a acercar a Dios. Entonces en el camino me imagino que algunos habrán ido diciendo, Dios, perdónanos por los pecados que hicimos la semana pasada. Dios, perdóname cuando entre al templo, no sea cosa que me castigues. Iban limpiándose. En el camino los leprosos iban limpiando. ¿O pensás que en la antigüedad cualquiera entraba al templo así como uno abre la puerta y dice, bueno, ¿a qué hora empieza la reunión? No era tan fácil. Había rituales de purificación. Había incluso piletas en las cuales ellos se lavaban para poder entrar al templo. Ellos tenían que dejar todos sus pecados. Dice, el Señor les dijo, si vas al templo y vas con tu ofrenda, tenían que juntar dinero, comprar una ofrenda, un palomino, una tórtola a los más pobres, un becerro, los que tenían un poco más de dinero, y prepararlo, y luego llevarlo al templo. Y si en el camino, decía, se acordaban de que tenían un pleito con alguien, entonces tenían que dejar la ofrenda, ir a pedirle perdón. ¿Sabes qué? Te pido perdón porque, bueno, voy a dejar la ofrenda al templo y no quiero arruinar mi ofrenda. Así como algunos dicen, bueno, te pido perdón, pero no piden perdón de corazón, piden perdón para limpiar la conciencia. Bueno, algunos también antes. Así que los leprosos comenzaron a caminar en dirección al templo, y entre que iban arrepintiéndose de todo, iban diciendo, oh, Señor, sácame estos pensamientos malos, Dios, perdóname, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, Señor, que cuando entremos a la ciudad no nos maten, no nos apedreen, porque ellos, como por su condición de leprosos, corrían riesgos de que los maten. Cuando un leproso se acercaba a una persona sana, tenía que gritar, inmundo, inmundo, gritaba. Entonces la persona se apercibía y tenía cuidado de mantener una distancia para no contagiarse la lepra. Y si se animaba a entrar al pueblo, lo mataba. Así que ellos tuvieron que no solo prepararse para ir al templo, no solo caminar en dirección al templo, sino también luego arriesgarse de hacer algo que ningún leproso haría: meterse a la ciudad y luego entrar al templo. Imagínate, si a Jesús lo apedrearon, lo mataron, lo mandaron a matar, porque ellos decían que él dijo que iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días. A un leproso que lo encuentren en el templo, no iba a tener perdón, no iban a tener misericordia con él. Y sabes que a veces Dios nos da la palabra de bendición y nosotros tenemos que caminar en dirección a la bendición, esperando que Dios actúe, confiando en la palabra de Dios, confiando en lo que Dios va a hacer. A veces algunos dicen, Dios mío, bendícenos, Señor, haz que las personas acepten a Cristo, pero no salen a predicar. ¿Y cómo las personas aceptarán a Cristo si no les predicas? ¿Cómo Dios sanará al enfermo
si no oras nunca por el enfermo? ¿Cómo Dios te va a prosperar si no aprendes a bendecir la obra de Dios? Si no aprendes a ser dadivoso y generoso con aquel que no tiene. Si no aprendes a tener un corazón de compasión. Pero quienes han atravesado luchas, quienes han atravesado pruebas y hoy están bendecidos, hoy tienen un corazón distinto. Pueden poner agradecimiento en su corazón y decir: Dios, antes estaba mal, ahora te doy gracias porque tal vez no tengo grandes riquezas, pero ya no estoy pasando la necesidad que pasé en otro tiempo. Y hay algunos que se desesperan por hacerles entender a los hijos, que los hijos les sirven la comida y dicen: ah, vi una cebolla y no la quiero más, dice. No quieren. Y la madre no sabe cómo hacer para hacerle entender al hijo. Y dice: bueno, así hay muchos niños en el África que se mueren de hambre, y le da el sermón a la mamá, pero no hay caso. Al niño no le gusta la comida y no la va a comer. Pues déjalo 2 días en ayuno, ¿sabes qué? Hasta el pan duro, dice la Biblia, que aún para aquel que está hambriento, lo amargo es dulce. Cierto hermano me decía: pastor, ¿sabe qué? Nosotros comíamos pan duro, pero ¿sabe qué rico es el pan duro, pastor? Dice, hasta estos días a veces cuando tengo pan duro en mi casa, no sé qué hago y lo pongo al horno y lo como, pero no porque no tenga plata, dice, me quedó gustando. Él supo sacar lo bueno de toda la tristeza y el dolor que le tocó vivir en su niñez. Dios sabrá ahora darte la bendición para que los demás conozcan y reconozcan que hay un Dios poderoso en tu vida, que no cambiaste de religión, sino que conociste ahora un Dios que tiene poder. La Biblia dice que la mano de Jehová está extendida y aún tiene poder para sanar y aún tiene poder para redimir. Y mi mano extendida, dice el Señor, ¿quién la hará retroceder? ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Quiero hacer una oración por aquellos que han dejado de creer, que han dejado de confiar, que piensan que Dios nada puede hacer por ellos. ¿Cómo no? Dice Dios. Hago que la estéril tenga hijos, hago que tenga un hogar estable, hago que el que estaba en alcoholismo deje el alcohol, que aquel que vivía drogado no se drogue más, que aquel que lo perseguía a la policía ahora predique la palabra. Algo tremendo. Hago que aquel que estaba en terapia intensiva, ¿sabes cuántos hermanos en nuestro ministerio salieron de coma 1, coma 2, coma 3, de todas las comas que hay? Y algunos siguen comiendo todavía. Pero hay una cantidad de hermanos que han estado en coma 3, coma 4 y aquí están todavía vivos. Dios los sacó. Cuando los médicos decían, bueno, no hay más esperanza, Dios dijo, bueno, ahora yo voy a mostrar mi mano de poder. Jóvenes, hace como 2 o 3 meses, una hermana decía, pastor, usted estuvo tanto tiempo afuera y si ve a mi hijo no lo va a conocer. Claro, cuando yo me fui el hijo era peticito, tenía 10 años, 12 años. Y un día vine uno que grandote, con un gordo, corpulento, y dice la hermana peticita, dice, pastor, ese es mi hijo, dice. Yo lo miro y le digo, ¿cuánto creciste? Lo saludo, lo abrazo. Bueno, tenía un coágulo en el cerebro, lo tuvieron que operar, los médicos no le daban ninguna posibilidad de vida. Él es un milagro, es un testimonio. Ahora anda apartado. Pero él es un testimonio viviente de que Dios hace milagros. Los médicos le dijeron, mire, señor, usted sabe que cuando le abramos aquí la cabeza puede pasar cualquier cosa. No hay ninguna garantía de nada. Y la hermana lloraba, estaba desesperada, imagínate. Creo que ese coágulo, esa operación la tuvo cuando tenía 10 o 11 años. Los padres preocupados, la familia, los hermanos vieron toda la crisis en su casa. Y algunos tienen a sus hijos sanos y lo miran y dicen, me molesta mi hijo. El día que tu hijo esté ahí y le tengan que abrir la cabeza con un serrucho, vas a decir, Dios, ¿cuántas veces estaba mi hijo sano corriendo y a mí me parecía que molestaba? A mí me parecía que era un estorbo. ¿Sabes qué triste que es ver a un hijo enfermo? Madres y padres dicen, ¿por qué no se me pega a mí la enfermedad porque el tormento es tan terrible ver al hijo tirado ahí en terapia intensiva? Este salió y ahí anda. Es un testimonio vivo. Si no, pregúntale a la mamá.
Dios dice, yo voy a hacer milagros en medio de ustedes. Voy a hacer milagros para ustedes, para que me conozcan, para que darme a conocer a través de ustedes a la gente. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu milagro, cuál es el milagro que esperas, pero sí sé que Dios puede hacer el primer milagro y el más grande, que es darte la paz en tu corazón. Si abres hoy tu corazón a Cristo y le dices, Dios, entra en mi vida, ocurrirá el milagro más grande, que es la vida eterna y la salvación. Cristo estuvo dispuesto a venir a la tierra y a morir por mí y por ti en la cruz del Calvario. Es el principio, es el primer paso. Es como el primer paso que los leprosos dieron para irse al templo. No se quedaron con Jesús. Dice que se fueron y cuando llegaron al templo estaban sanos. Y luego dice que algunos de ellos volvieron y otros no volvieron más. Se fueron con el milagro, así como este joven anda con su milagro por ahí, perdido en el mundo. Pero otros volvieron y dijeron, Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros. Ellos sí pueden mantener el milagro, porque una sanidad puede venir hoy, pero ¿quién podrá sanar tu corazón de la tristeza, de la depresión, de la derrota? ¿Quién lo podrá sanar cuando no le encuentres más sentido a esta vida? Cuando te preguntes, como se hacía la pregunta a este varón que decía, durante muchos meses, busco algo, quiero algo. Y después dijo, lo que yo quiero no existe. Sí existe. Lo que andas buscando y lo que anhela tu alma es conocer a tu Padre, aquel que te creó. Si quieres aceptar a Cristo hoy en tu corazón y recibirle como único Dios y Salvador, yo voy a invitarte a que cierres tus ojos y repitas después de mí esta oración que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y por mis errores. Y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, te doy gracias por morir por mí. Y pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero que hagas milagros en mí. Y a través de mí. Que tu nombre sea engrandecido en la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Y amén. Aleluya. Santo es Dios. Dale la gloria a Él. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.